Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Vicente Garrido, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Estamos en el capítulo número 7 que se llama Análisis Lingüístico Forense, el caso de una bomber. Y el día de hoy vamos a leer Arresto y Juicio de una bomber. El resto ya es historia. La cadena de televisión CBS averiguó que el FBI estaba detrás de Ted Kaczynski, pero ante los ruegos de los agentes decidió demorar la noticia hasta que los policías llegaran a Montana y registraran la cabaña, puesto que el juez finalmente concedió esa orden de registro, tras examinar el documento comparativo, que con una extensión de 50 páginas contenía numerosas coincidencias entre los documentos de una bomber y los proporcionados por la familia. Algo importante es que el análisis comparativo no incluía juicio alguno del examen forense. Era el juez el que por su propio juicio tenía que comparar ambas columnas como las mostradas en el cuadro 19 y llegar a la conclusión de si había base suficiente como para que la policía traspasara el umbral de la casa de Ted Kaczynski. La policía halló numerosos elementos incriminatorios en la cabaña de una bomber, incluyendo mecanismos para construir bombas y versiones manuscritas del manifiesto. Durante el juicio, el equipo de la defensa de Ted Kaczynski trató de desacreditar el examen lingüístico forense realizado por el FBI, pero las casi 700 comparaciones que constaban en él dejaban claro que, ateniéndose a la globalidad de los hallazgos, no cabía duda de que Ted Kaczynski había escrito el manifiesto. Eso se puso claramente de relieve en la declaración del experto, que a solicitud de la acusación realizó un informe de los documentos originales y del análisis comparativo realizado en sus propias palabras. En un estudio que he realizado mediante ordenador, que se extiende a miles de escritores, cientos de miles de textos y millones de palabras, no he encontrado ningún autor cuya obra se asemeje más a los escritos de una bomber que los textos de Ted Kaczynski. He encontrado en los textos de ambos, una bomber y Ted Kaczynski, los mismos hábitos lingüísticos, los mismos patrones de dicción, fraseo, ortografía, accidentes gramaticales y sintaxis. Incluso he hallado una misma distribución de la puntuación. He hallado en esos documentos la misma ideología anarquista y neoludita y una similar referencia o alusión a muchas de las mismas fuentes secundarias. Una bomber fue condenado a cadena perpetua y está en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado. ¿Por qué envió esas bombas Ted Kaczynski? ¿Por qué eligió a ciertas víctimas? Prefiero citar textualmente las impresiones de la gente que estuvo persiguiéndole durante muchos años, el propio Fitzgerald. Las razones. Habría que buscarlas en su estructura psicológica conflictiva, aunque eran en realidad bastante básicas, como se pudo averiguar una vez que obtuvimos los documentos personales que guardaba en la cabaña. En primer lugar, Kaczynski estaba muy frustrado por el hecho de que nunca había tenido una relación satisfactoria con una mujer, algo que él relacionaba con su deseo de querer matar a gente. También era consciente de los muchos déficits de su personalidad. Sabía, eso sí, que era un tipo brillante, pero también que sus habilidades sociales eran muy limitadas. Esa es la razón por la que eligió vivir aislado del mundo, en una remota cabaña perdida en los bosques de Montana. Kaczynski eligió víctimas simbólicas o representativas, es decir, objetivos no directamente asociados con él, pero que representaban un asunto que para él de algún modo era problemático. Así envió bombas a profesores y universitarios, porque durante el tiempo en que estuvo de profesor de matemáticas en la Universidad de Berkeley, no tuvo ningún éxito. Si bien era un matemático competente, no relacionaba bien ni con sus colegas ni con sus estudiantes, así que años después intentó matar a gente similar. La industria informática representaba uno de los avances de la tecnología que tanto odiaba Kaczynski. Un ordenador puede calcular en segundos los complejos cálculos matemáticos que a él le llevaban horas, si no días, resolver. Esto explica algunos de sus primeros atentados. Del mismo modo, 2 veces al día Kaczynski tenía que soportar el ruido de los vuelos comerciales que pasaban por encima del espacio aéreo de su cabaña, lo que le molestaba profundamente, de tal modo que en los primeros años de la década de 1980, él envió varias bombas a diversas compañías vinculadas con la aviación comercial. Por otra parte, el empresario de la madera fue asesinado porque un aserradero se instaló aproximadamente a 800 metros de su cabaña. El ruido le molestaba sobremanera
y decidió vengarse con alguien que estaba a más de 1000 millas de donde él residía, seleccionado al azar entre gente de este sector. Otras víctimas fueron elegidas por razones parecidas. Luces y sombras del análisis lingüístico forense. Hemos visto el éxito del análisis lingüístico forense en la determinación de la identidad de una bomber, lo que finalmente propició su captura. El propósito de esta disciplina es determinar si dos textos pueden ser atribuidos a una misma persona, lo que puede resultar de suma importancia en casos donde se requiera. Por ejemplo, dilucidar si una nota de suicidio fue realmente escrita por el fallecido, o si una nota de confesión fue escrita al dictado de alguien o bien por propia iniciativa de la persona que confiesa. Este examen no compara la caligrafía, como realiza el examen grafológico, por lo que es relevante cuando dicho examen no es posible. También, como es el caso de una bomber, puede emplearse para determinar la autoría de un documento de extorsión o chantaje, al compararlo con otros documentos del supuesto extorsionador. La idea central que subyace al análisis lingüístico forense fue establecida modernamente por McMenamin del siguiente modo. En primer lugar, los patrones lingüísticos específicos de un autor están presentes en la combinación única que representa el estilo de cada escritor. En segundo lugar, esos patrones subyacentes con frecuencia pueden describirse claramente mediante el análisis lingüístico detallado, logrando así que la identificación del autor sea posible. Por desgracia, no parece que las cosas sean tan diáfanas. Vamos a repasar los límites y posibilidades de esta técnica siguiendo un trabajo del prestigioso lingüista forense John Hackett y sus colaboradores. Estos autores nos recuerdan que ya la crítica y la historia literarias han tenido muchas dificultades y debates a la hora de decidir si determinados textos habían sido escritos o no por autores tan renombrados como Shakespeare, Alejandro Dumas o Lope de Vega. Ahora bien, la diferencia de los estudios literarios donde resulta permisible una perspectiva intuitiva, basada en la credibilidad y el mayor o menor consenso de los especialistas, en el ámbito forense, de donde se derivan efectos tan importantes para la vida de las personas, es necesario disponer de métodos fiables y válidos para determinar la autoría de los documentos. La fiabilidad y la validez son criterios esenciales de la ciencia. En síntesis, aplicando estos elementos a la lingüística forense, ello exige que, sea cual sea la metodología usada para determinar la autoría, ésta pueda ser replicada por otro investigador de manera clara, sin ambigüedades, sea realmente discriminatoria, es decir, que consiga con éxito diferenciar qué documentos pertenecen a un autor determinado, una vez que se poseen los textos suficientes para realizar la comparación. Si creemos lo declarado anteriormente por McMenamin, deberíamos tener a nuestra disposición determinados indicadores o índices del estilo de cada autor, que cotejados con un texto cualquiera nos permitirían saber si dicho texto pertenece o no al mencionado autor. Por ejemplo, podríamos identificar características extrañas, muy peculiares en un escritor, el uso de muchos subrayados, neologismos extraños o palabras muy raras, y considerar que tales elementos sirven para definir claramente los textos que él escribe. Sin embargo, eso sería cierto si se dieran dos condiciones. En primer lugar, tendríamos que tener textos abundantes del autor para determinar cuál es la frecuencia de empleo de tales características, ya que podría ocurrir que estos obedecieran a una motivación particular que impulsara un escrito determinado y no representara el tono o sentido general del resto de sus escritos. Y en segundo lugar, que supiéramos cuál es la frecuencia con la que tales rasgos de escritura son empleados por la población a la que pertenece el autor en cuestión. En la práctica, todo se concreta en nuestra capacidad de definir dos tipos de índices. Unos son estables, otros son discriminatorios. Los índices estables son aquellos que sirven para singularizar a un autor. Por ejemplo, podríamos decir que en Alejandro Dumas un párrafo aproximadamente tiene una longitud entre 25 y 40 palabras. Esto sería un rasgo estable de su estilo, que sería un índice discriminativo si sirviera para diferenciarlo de otros autores, que en promedio escriben párrafos con menos o más palabras. Por supuesto, esto no es más que uno de los muchos indicadores susceptibles de convertirse en índices, la mayoría de los cuales incluyen en tipos de oraciones empleadas, simples, complejas, cortas, largas, y en tipos de palabras usadas, presencia de verbos, forma pasiva, presencia de sustantivos, adjetivos, pronombres, etc.
Por desgracia, según la obra que estamos revisando de Hackett y su grupo de investigación, ninguno de estos índices o técnicas ha demostrado tener la suficiente fiabilidad y validez para considerarlos como seguros en la determinación de la autoría de un texto. Pero no cabe duda de que el método complejo empleado en el caso de una bomber adquirió una gran certeza, y ello nos lleva a la conclusión de que en determinados casos se puede llegar a una gran precisión en el examen lingüístico forense. Conclusiones. Una de las razones por las que el análisis de lingüística forense del caso Una Bomber fue un éxito se debe a la gran cantidad de documentos que se poseía. Esto es algo realmente inusual. Piénsese cuán diferente es decidir, por ejemplo, si una carta de 20 líneas es obra del supuesto suicida, cuando quizás solo podamos compararla con el contenido escrito en un par o 3 de tarjetas postales o en 4 o 5 correos electrónicos conservados. Con el manifiesto teníamos 35,000 palabras, además de otras cartas, que pudieron ser escrutadas, analizadas y comparadas con más de 100 documentos personales que la familia de Ted Kaczynski había proporcionado al FBI. Esa comparación pudo realizarse tanto en el plano de la forma de las palabras empleadas como en los temas o discursos expresados. En ambos ámbitos los resultados fueron muy reveladores. El uso de expresiones peculiares, lógicos de cabeza fría, la frase hecha acerca de la tarta, y de tesis recurrentes sobre la perversidad de la tecnología en la sociedad actual, no dejaban duda alguna. Pero es que además, el experto que testificó para la acusación se tomó la molestia de comparar los textos de una bomber con cientos de miles de obras para comprobar hasta qué punto determinados indicadores empleados para el análisis, uso de ciertas palabras, por ejemplo, podrían aparecer en otros escritos en el mismo grado que se parecían el manifiesto, Una Bomber y los documentos de Ted Kaczynski, proporcionados por la familia. La respuesta fue clara. Nadie escribía tan parecido a una bomber como Ted Kaczynski. En el fondo, las dificultades de la lingüística forense no son diferentes a las que experimenta el ámbito del profiling en general. No podemos llegar hasta el punto de decir que los criterios de análisis que empleamos, ya sea para determinar la firma de un criminal o para ubicar su residencia, sean fiables y válidos como lo exige el criterio científico más riguroso. Es más una cuestión de probabilidad. Si nuestro trabajo sirve para ayudar a determinar un menor número de sospechosos a los que investigar o para sumarse a otros indicios para facilitar la determinación de la autoría de un hecho, hemos de sentirnos satisfechos. Nos basta con ser útiles y a este respecto la lingüística forense puede ser una herramienta valiosa. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Perfiles Criminales de Vicente Garrido. Terminamos el capítulo número 7. Vamos a continuar con la segunda parte que se llama Perfiles Criminales. El capítulo 8, Asesinos múltiples en un solo acto. Así que los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.